Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Lado P, aquí por QM Noticias, como siempre, con Albino Aguirre. Vamos a repasar lo que ha sido la agenda política, institucional y de gestión en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Albino? Fabián, ¿cómo andás? Buenas noches, a ustedes también. Claro, como cada miércoles, aquí nos encontramos para compartir una edición más junto a ustedes de Lado P por QM Noticias. Esta propuesta que hace ya un par de años compartimos con ustedes, un espacio que nos tomamos nosotros para la reflexión, o más que para eso, en todo caso, para escuchar las voces de los protagonistas de la actualidad política en la provincia de Buenos Aires, y como lo hacemos cada miércoles, por supuesto, Fabián, deteniéndonos en aquellos temas que han sido, o por lo menos que han dominado la agenda periodística durante la semana que promedia. Exactamente, vamos a hablar, acá en este programa se va a hablar de los docentes, del impuesto inmobiliario, de las inundaciones, de las obras, de todo eso, pero además, por supuesto, va a haber todo eso con los protagonistas de la noticia, con los protagonistas en primera persona, los que son los responsables de cada una de esas cuestiones, así que no se vaya porque es una buena propuesta la que tenemos, pero además yo le quería preguntar, como siempre, antes de ir al primer corte, y cuando ya tenemos a los invitados ahí esperando para ingresar al estudio, le quería hacer la pregunta que me quedó esta semana y que tiene que ver con una cuestión política no del oficialismo, sino de la oposición. Me da la sensación de que el macrismo o Mauricio Macri está por romper, unen o por lo menos el radicalismo con algunas actitudes, algunas de ellas en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Hace horas nada más se sacó una foto con el intendente de la coalición cívica, el único de la coalición cívica, de Dolores. Sí. Y eso... Es cierto, y eso tiene todo un mensaje político. La idea es, o la sensación que uno tiene, es que el PRO trabajó durante todo este proceso que está, por lo visto, a partir de los dichos del propio Mauricio Macri, terminando en la instalación de su figura, en términos absoluta y estrictamente personales. La de Mauricio su propuesta, Mauricio Macri, y logró posicionarlo, efectivamente así lo demuestran todas las encuestas, dentro de los tres candidatos que a priori parecen los que pueden llegar a tener más chances de ser presidentes: Sergio Massa, Daniel Scioli y el propio Mauricio Macri. Se subió al podio. Exactamente. En el podio ya tiene que empezar a pelearle la construcción política a alguno de los otros, sobre todo no dándole ventaja a Sergio Massa, claro, que viene trabajando ya ese terreno de cerrar acuerdos con el radicalismo, con algún sector del Faunen. De hecho, también esta semana marcó el pase de alguna de las principales laderas de Lilita Carrió, como Gil Lozano, que se fue en otro pase tan ruidoso como lo fue en su momento el de Pérez, el de Adrián Pérez, a las filas del Frente Renovador. Exactamente, están cosechando todos con la única mira de pasar de ese podio al único lugar que les sirve, que es o ser primero o ser segundo, para entrar a una segunda vuelta o ganar directamente. Pero bueno, a priori parece ninguna encuesta, digamos, le garantiza el triunfo a ninguno de los tres en la primera vuelta. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema bastante particular de balotaje. Hay que llegar al 40% con diferencia de 10. Eso parece que no va a ser posible porque las encuestas están bastante parejas. Y el otro mayor de 45. Por ahí es más probable que alguien en el sprint final logre sacar alguna diferencia que le permita llegar a los 45, y ahí sí no importa la diferencia que tiene con el segundo. ¿Y esta foto de Mauricio Macri rompe el radicalismo? ¿A vos qué te parece? Y en realidad lesiona mucho más la figura de Lilita Carrió, porque Echevarren, el intendente de Dolores, es un hombre que viene del radicalismo, que forma parte de la coalición cívica y que ha sido fuertemente crítico del radicalismo. Es más, él se fue justamente despotricando contra la Unión Cívica Radical. Él cree básicamente que el radicalismo no tiene ansias de poder, que a lo largo de las últimas elecciones está cómodo el Partido Centenario peleando alguna diputación, alguna representación parlamentaria, pero no construye, sino más bien todo lo contrario. Dice, el radicalismo hace rato que echa a los que le juntan votos. Sin embargo, esta foto, digamos, podría llegar a ser el reflejo de lo que quiere hacer Lilita Carrió, es decir, estar dentro
o meter dentro al propio Mauricio Macri. Pero bueno, eso perfecto. se verá. Bueno, eso es vamos a hablar de este tema y nos vamos a preguntar también, y le vamos a preguntar seguramente a alguno de los invitados nuestros que está esperando allí, un hombre muy cercano a la figura del gobernador Daniel Scioli. ¿Qué pasa con Martín Insaurralde? Parece que finalmente se queda. Le vamos a preguntar, pero antes vamos a ir a una pausa. Bueno, la primera, y ya volvemos para compartir con ustedes algunas de las entrevistas, de las charlas que tenemos propuestas para ustedes en la noche de hoy.